Soplar sobre la herida. Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Soplar sobre la herida. En realidad, lo que habría que plantearse probablemente, además de unas escolas ocurrentes, sería unos medios ocurrentes, unos medios para el encuentro, el empezar a utilizar los medios de comunicación para unir. Auspicia este programa. Todos los libros en La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Avenida Arias 2354, Castelar. 4489-4164 y Avenida San Martín 2651, Caseros. 4734-4440. En La Cueva, con todas las tarjetas de crédito. Hola, ¿cómo les va? Estamos compartiendo nuevamente Soplar sobre la herida, este encuentro de todas las semanas en donde tratamos de reflexionar y acercarnos a algunos temas que nos hacen bien como personas, como comunidad. Estoy como siempre con Isabel Pisano. ¿Cómo estás, Isa? Muy bien. Estamos en un tiempo en donde es muy importante todo aquello que tiende a unir, a sumar al encuentro, lo que el Papa llama la cultura del encuentro. En todo el mundo, sin ninguna duda, hemos sido testigos de situaciones terribles en el mundo en cuanto a la agresividad, en cuanto a actividades terroristas muy crueles. Vemos en todos lados la necesidad de juntar, de unir, de buscar la manera de convivir cada vez mejor. La necesidad. Claro, y en nuestro país también hay una enorme necesidad del encuentro, de volver a, de buscar la manera de tirar todos juntos para el mismo lado. En medio de todo esto, el Papa se ha alargado ya desde hace un par de años, pero cada vez va tomando más dimensión, con un proyecto que se llama Escuelas Ocurrentes. La palabra escuelas ocurrentes no es que son muy ocurrentes, que enseguida te cuentan muchos chistes. Ocurrentes quiere decir para el encuentro. Escuelas para el encuentro. Escuelas que enseñen a encontrarse. Escuelas que, además de todos los contenidos que tiene que tener una escuela, tenga presente permanentemente el tema del encuentro entre las personas, entre las culturas, entre las religiones. Teóricamente, esto debería ser cualquier escuela. Cualquier escuela debería ser una escuela de encuentros. Pero el Papa ha insistido mucho en esto y muchas instituciones se han sumado y lo hace de una manera un poco especial, porque más que insistir en cuestiones de los planes de estudio, insiste en el tema del deporte, el tema de la música, el arte, sí. El arte como grandes formas de generar encuentro. Y esto es original. De hecho, de los primeros en sumarse fue la fundación de Lionel Messi. Juntar el mundo del deporte con el mundo de la educación y plantearnos una educación para el encuentro, no solamente para que seamos todos más buenitos, sino para realmente poner el encuentro como un objetivo fundamental de la educación, el encuentro entre las personas, claro, ¿no? No es fácil, ¿no? Porque después vamos a ver un poco más del tema, pero no es tan fácil pensar que es para todos los países del mundo. Obviamente hay países latinoamericanos, 17 según la información última, que están adheridos a este proyecto, las universidades y demás, pero si es para todo el mundo, quiere decir que se insiste y se trabaja sobre las coincidencias, porque muchos países culturalmente son distintos, pero hay un fondo de valores que es igual. Se viven
quizás en algunos casos de formas diferentes, pero el valor vida, valor solidaridad, libertad, hay una cantidad de cosas que son iguales, porque eso es igual para todos los hombres y las mujeres, pero me pareció como una jugada difícil que propone y que se está tomando forma. No fue una cosa que cayó, se diluyó, porque cuando hablabas de Messi, esto nació en el 2013 con el partido que se jugó en homenaje al Papa. Uh-huh. Y uno es Messi y el otro se llama, ¿cómo se llama el otro? Buffon, es el apellido del otro jugador de fútbol. Gian. Sí, Juan. Que yo no lo conocía, no sé de qué equipo es, de algún equipo italiano seguramente. Pero me parece que es una jugada difícil, pero como siempre, Francisco ahí está impulsándola. Es difícil. Veamos cómo se realiza. Sí. Es interesante. Es muy importante en un mundo en donde hay tantas fuerzas que tienden a la desunión, al plantearnos las cosas ellos y nosotros, a plantearnos las cosas izquierdas, derechas, árabes, musulmanes, etcétera, que en una sociedad en donde se tiende a la separación desde distintos lugares, haya otra fuerza que tienda a la unión, y esa fuerza que tiende a la unión esté afirmada en el ámbito de lo educativo. Y repito, no solamente de la educación formal, sino en esto tienen mucho que ver el deporte, las artes, los medios de comunicación, que son en realidad los primeros formadores. En realidad, lo que habría que plantearse probablemente, además de unas escuelas ocurrentes, sería unos medios ocurrentes, unos medios para el encuentro, el empezar a utilizar los medios de comunicación para unir. Esto no es solamente un problema de los medios de comunicación. No utilizan los medios de comunicación solamente los directores de los medios de comunicación, ni los periodistas. Los políticos usan los medios de comunicación. Los actores usan los medios de comunicación. Todo aquel que usa los medios de comunicación los usa para unir, para juntar, para el encuentro, o aprovechamos los medios de comunicación para pelearnos y para dividir. Azul, esa estrellita del alma, sus ojos suelen brillar, perdidas en la inmensidad. A veces sueño que está aquí y se ilumina el camino cuando aparece el fulgor cerquita de mi corazón. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré dolor, en otros cielos brillará esa estrellita del amor.
hasta perderse en el cielo. Mi corazón se partió, atravesada de penas. A nadie puedo preguntar con las palabras del alma. Es mi tristeza un papel que el viento no deja caer. ¿Dónde estará la estrella azul? Ya no podré con mi dolor. En otros cielos brillará esa estrellita del amor. La, 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 la. Soplar sobre la herida. Tengo información, tengo demasiada información. Pero Es un problema el exceso de información, te aviso. Tenemos que hacer capacidad de síntesis, a ver. de imposible. Me llamó la atención, hubo un congreso, ¿no? En Roma. Hace un tiempito hubo un congreso en Roma de escuelas ocurrentes, sí. Exacto. Dice aquí la red global educativa creada por el Papa Francisco, cuya misión es mejorar la educación mediante la integración de diferentes comunidades. Y hablamos de Argentina, hay una fundación, Observatorio de Responsabilidad Social, la presidenta es la doctora Alessandra Minichelli, que realizó la adhesión a este proyecto. La fundación se llama FORCE, y me llamó además de otro profesor que es representante de escuelas de Latinoamérica, pero que nombra a Claes. Para nosotros, en este momento así, si lo digo así, no suena desconocido, pero no es tan desconocido. Según la información, la fundadora de Claes es Nieves Tapia. María Nieves Tapia es una profesora de historia que está trabajando en esto desde el año 2002. Y es amiga. Hemos tenido 2 veces en el programa. 2 veces, amiga de Soplar sobre la herida. Hicimos 2 entrevistas. Sí. María Nieves, Claes, no me acuerdo exactamente qué quería decir. Era, bueno, es para la escuela y la inclusión social. Sí. Son escuelas para la inclusión social, que en realidad es un enfoque parecido a lo del Papa y por eso se han adherido a lo de escuelas ocurrentes, porque lo que plantea Nieves Tapia también es que la educación desde el primer momento tiene que ser un instrumento para la inclusión social. Si nos miramos un poquito en el tiempo, nos tenemos que hablar de Pablo Freire y de la educación para la libertad. Para la libertad. Esto da un pasito adelante sobre lo de Pablo Freire. Pablo Freire es un sistema educativo que en su momento tuvo muchísima importancia y se convirtió en el sistema educativo de toda una corriente educativa
que educaba para la libertad, teniendo en cuenta fundamentalmente una división del mundo en donde los poderes centrales, básicamente en Estados Unidos y Europa, oprimían a los países emergentes. Sí. Y entonces la educación tenía que educar para la libertad, ¿sí? Para liberarse de esa opresión. El paso a hablar de escuelas de inclusión social y a escuelas ocurrentes para el encuentro es un paso adelante. No es solamente para la libertad y en contra de, sino que es a favor de buscar la manera de que la educación sea una educación para el encuentro. Entonces, por un lado, modifica o se desideologiza un poco y por otro lado permite una mucho mayor adhesión de muchas instituciones que desde distintas corrientes ideológicas coinciden en esta necesidad de que tenemos que educar para la inclusión y que tenemos que educar para el encuentro, ¿no? Paulo Freire además trabajaba mucho, eran momentos diferentes, históricos, desde la realidad de la gente, no llevándole, no colonizando, sino desde lo que la gente vivía, se enseñaba a leer y a escribir. Yo creo que cuando uno aprende algo y aprehende algo, tiene libertad, porque además de la opresión que puede ser de otro país o lo que fuere, el hecho de ignorar, de no saber, te quita libertad, claro. Te hace dependiente y te hace dominable también, no solamente por países, en tu trabajo, en la relación con los demás, en la información. Entonces, la educación, el saber, te da una amplitud y una libertad en la vida muy importante. Una de las cosas que más me preocupa a mí hoy en día con respecto a todas las cosas que se hablan sobre la educación y lo que yo veo en los colegios y en los problemas que tiene hoy la educación en Argentina es que en la medida en que bajamos el nivel educativo, a veces con la excusa de conservar a los chicos dentro del sistema, en la medida en que bajamos el nivel educativo hacemos a los chicos dependientes. Hacemos a los chicos sin instrumentos para ser libres y para plantarse en el mundo con conocimiento de sus derechos y con conocimiento de cómo defender sus derechos. Las escuelas ocurrentes, que repito, es lo que deberíamos ser todas las escuelas generadoras de encuentro, tienen que incluir también una exigencia del nivel educativo para que el chico tenga los elementos que le permitan manejarse realmente en la vida. Es interesante porque uno dice a veces nivelar para abajo y yo creo que todos tenemos el derecho de aprender, de saber, de ser educados, además de información, formación. Pero me parece que es como desvalorizar la capacidad interna, la capacidad de cada uno de rendir todo lo que puede. A veces nivelamos para abajo y para que el chico pase, para que no repita, para que lo básico. Y lo básico no me ayuda a crecer. Me ayuda a crecer la exigencia sana, la exigencia que me dice, podés más. Sé esto, pero puedo saber mucho más. Creo que nivelar para abajo no. Buscar la capacitación mayor que uno pueda tener, ¿no?
Soplar sobre la herida. Separado, Denis se levanta, recoge la cabeza y sosteniéndola entre sus manos, continúa trepando por la pendiente. Soplar sobre la herida. Perdón, quería hacer una aclaración. Clays, aunque suena a nombre americano o algo por el estilo, norteamericano, significa Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario. Bueno, ya el nombre indica el camino trazado, ¿no? Sí. El aprendizaje y el servicio solidario van juntos. No podemos educar en la competencia de unos contra otros. Tenemos que educar en la inclusión y en la inclusión solidaria. Todos tenemos que encontrar la manera de convivir en este mundo. Estos días, creo que ya lo mencionamos en algún momento, con este libro que se llama Pulgarcita de Michel Serres, y como que tiene una mirada bastante interesante sobre el aprendizaje, sobre todo sobre los adolescentes, o esa etapa de niñito no tanto, un poquito más. Y entonces me parecía interesante leer lo que dice Serres, pensando en la educación, pensando en la integración
Y en las nuevas tecnologías. Y en las tecnologías. La cabeza de Pulgarcita. En su leyenda dorada, Santiago de la Vorágine cuenta que en el siglo de las persecuciones decretadas por el emperador Domiciano, en Lutecia ocurrió un milagro. El ejército romano detiene a Denis, elegido obispo por los primeros cristianos de París. Encarcelado y luego torturado en la isla de la ciudad, se vio condenado a ser decapitado en la cima de una colina que se llamará Montmartre. La soldadesca holgazana renuncia a subir tan alto y ejecuta a la víctima a mitad de camino. La cabeza del obispo rueda por el suelo. ¡Horror! Separado, Denis se levanta, recoge la cabeza y sosteniéndola entre sus manos continúa trepando por la pendiente. ¡Milagro! Aterrada, la legión huye. El autor agrega que Denis hizo una pausa para lavar su cabeza en una fuente y que siguió su camino hasta la actual Saint-Denis, y ahí mismo lo canonizaron. Pulgarcita abre su computadora. Si no recuerda esta leyenda, contempla sin embargo ante ella y entre sus manos su propia cabeza, muy llena gracias a la reserva enorme de las informaciones, pero también bien hecha, porque los buscadores pueden activar, según se desee, textos e imágenes, y porque, mejor todavía, 10 programas pueden tratar innumerables datos más rápido de lo que ella podría hacerlo. Tienen ahí, fuera de ella, su cognición antes interna, como Saint-Denis tiene su cabeza fuera de su cuello. ¿Es posible imaginar a Pulgarcita decapitada? ¿Un milagro? Hace poco todos nos volvimos Saint-Denis como ella. De nuestra cabeza huesuda y neuronal salió nuestra cabeza inteligente. Entre nuestras manos, la caja computadora contiene y hace funcionar, en efecto, lo que en épocas remotas llamábamos nuestras facultades. Una memoria 1000 veces más poderosa que la nuestra, una imaginación equipada con millones de íconos, también una razón, puesto que tantos programas pueden resolver cientos de problemas que no habríamos resuelto solos. Nuestra cabeza está arrojada entre nosotros en esa caja cognitiva objetivada. Tras la decapitación, ¿qué nos queda sobre los hombros? La intuición, innovadora y vivaz. El aprendizaje, caído de la caja, nos deja la alegría incandescente de inventar. Luego, ¿estamos condenados a volvernos inteligentes? Después sigue hablando de Gutenberg y de todo eso. Pero es muy interesante la imagen. En la medida en que tenemos la cabeza afuera, por decir así, en la computadora, no es que no nos queda nada sobre los hombros. Nos queda lo que la computadora no nos puede dar, que es la imaginación, la capacidad de jugar, la capacidad de crear con todos los elementos que nos da la computadora. La cabeza de Pulgarcita, que son todos los chicos que ahora tenemos en los colegios. Con los pulgares manejando. Con los pulgares manejando el mundo. En los teléfonos celulares están sus cabecitas. La cabeza de Pulgarcita no deja sin nada que hacer al cerebro de Pulgarcita. Nos cuesta a los más grandes entender que esa cabeza separada de Pulgarcita le permite a la cabeza que sigue teniendo sobre sus hombros desarrollar cosas que a lo mejor a los más viejos no pudimos desarrollar. Una imaginación, una capacidad de síntesis, una creatividad completamente nuevas. Es muy interesante esa visión de Michel Serret que nos permite ver esos aparatitos
y esos pulgarcitos y pulgarcitas no como un paso atrás, no como un peligro, sino como una oportunidad extraordinaria. Pajarillo, pajarillo, vuela si quieres volar. Yo te recorté las alas para verte caminar. Me dijiste que eras libre, como la palma en el llano. Si la palma fuera libre, no la picara el gusano, no la tremolara el viento, ni la quemara el verano. A mí me pueden llamar trueno, relámpago, rayo. Si me pega buena brisa, vuelo más que un papagayo. Yo soy la que anda de noche allá por el vecindario, y sé cuándo ladra el perro, y sé cuándo canta el gallo, y sé cuándo están dormidos los muchachos de mi barrio. Que vuelas por mi ribera, porque no vuelas ahora que llegó la primavera. Me dijiste que eras firme, como la palma llanera. Si la palma fuera firme, no la seca la candela, no la tremolara el viento, como la copla del llanero. A mí me pueden llamar el clarín de los lamentos. Yo soy la que hace llorar los corazones por dentro, y soy como la cocina que cocina fuego lento, y soy como los temblores que vienen de tiempo en tiempo, y soy como el picaflor que anda siempre muy contento. De la rosa a los rosales, de los páramos al viento, busco una mujer ingrata de mal agradecimiento. El sol le dijo a la luna: mujer, métete pa' dentro, porque de noche no sale la mujer de fundamento.
Soplar sobre la herida. La verdad que sigo acordándome del texto que leímos recién y es una joyita verdaderamente. Me alegro mucho que lo hayas traído. No, porque además parece como que uno después en algún momento habla de la brisa que corre. Por eso cuesta tanto hoy adaptarnos a los adultos y el sistema educativo le cuesta también para esta capacidad que tienen ubicarse. Es como que hay que seguir con los mismos métodos para cabecitas que ya están viviendo otras realidades. Así es. Pero pensé en el Evangelio también y pensé cuando nos dicen, para poder encontrarte con tu Dios, con mi Dios, es necesario despojarse de las cosas, despojarse, poder tener el corazón abierto para ponerse en contacto con aquel en quien creemos. Tenemos que estar como liberados. Y cuando leí eso, y cuando sigo leyendo otras cosas, me doy cuenta de que liberarse de esto le facilita a los chicos el hecho de vivir otras cosas. Nosotros hablamos bastante a veces de discriminación y de muertes producidas por esta falta de tolerancia y por otras razones, también por el poder. Pero digo, los chicos hoy tienen una mirada mucho más abierta. Ellos van a escuelas, comparten lugares con chicos que son diferentes. Son chicos de distintas extracciones, son chicos de distintas religiones, viven encontrarse de una manera diferente a nosotros, tienen menos prejuicios. Uh-huh. Ellos se encuentran. Si se encuentran bien, no importa quién es el que está al lado, de dónde viene. Es mi amigo o es mi conocido, con este comparto cosas, música, lo que me guste. Entonces, el liberarse un poco de toda esta tensión que era llenar la cabeza de conceptos, también ayuda a que uno sea más creativo, más solidario. Todo este trabajo que empezó a hacer el Papa, esta propuesta, la propuesta de Claes o de Force, todas instituciones que están buscando más allá de lo que es la educación que uno conoce. Y cuando uno más liberado está, más capacidad tiene para poder hacerlo. Así es. Y el Evangelio es extraordinario como abre posibilidades y abre a pensar y a imaginar situaciones distintas. Y es extraordinario como en su simplificación y hasta en la estructura que tiene por versículos, se hace extraordinariamente maleable y utilizable por Pulgarcito y Pulgarcita. Es decir, claro, como en realidad todas las frases están hechas en un formato de Twitter en el Evangelio. Sí. Cada una de los versículos tiene algo importante para decirnos si yo puedo hacer toda una lectura de los Evangelios a partir de pequeños pedacitos de los Evangelios. Y esto no es nivelar para abajo, esto es entrar en lo más profundo del Evangelio, de la manera en que Pulgarcito y Pulgarcita pueden entrar en los Evangelios. Y es mucho más lógico hacerlo así, porque el ser humano tradicionalmente lo ha hecho así. A ver, hasta hace muy poquito éramos muy pocos los que sabíamos leer y escribir. Nosotros tenemos siglos y siglos en donde la fe se va transmitiendo oralmente y en frases muy breves. Entonces, hoy en día, los chicos vuelven a recibir la fe, no en grandes libracos que había que aprenderse de memoria, sino en frases muy breves y de manera muy directa, lo cual genera toda una nueva relación con el texto bíblico
que antes era inimaginable. Todo esto abre a un mundo completamente distinto y con una riqueza extraordinaria. Qué bueno, porque además los chicos fundamentalmente, pero los grandes también, nos estamos acostumbrando mucho a la imagen. Claro, La imagen es fuerte hoy. claro, Y Jesús en las parábolas eran pura imagen. pura imagen. Pura imagen de lo que la gente vivía y llevado a una enseñanza, si uno quiere decirle así. Pero es la imagen pura eso. Sí, sí, En palabras, pero es imagen. es imagen. Sí. Y hay que aprovechar esa fuerza de la imagen que tiene el Evangelio. No necesitas pasar un video para que haya imagen. La poesía es imagen, el Evangelio es imagen. Parece que nos asusta un poco todo esto nuevo y todo, pero aún sin entender, yo creo que lo fundamental es que nosotros nos interesemos y nos acerquemos a los chicos y a los grandes que están en esto, porque hay muchos grandes que tienen mucha capacidad y que han aprendido porque les gusta, pero a los adolescentes, a los más chiquitos, que tienen el aparataje todo cercano y que lo usan con sus pulgares, acerquémonos e interesémonos, porque eso es el futuro, y es hoy. Ellos están viviendo eso, en la medida en que tenemos miedo y no nos acercamos y les cortamos la capacidad de creación, entonces vamos alejándonos de ellos.
Soplar sobre la herida. Estamos terminando otro programa de Soplar sobre la herida, un programa que tratamos que sea también ocurrente, que sirva para el encuentro. Estamos como siempre en www.soplarsobrelarherida.com. Estamos también en Facebook, háganse amigos en Facebook. Después de toda esta información, los invito para el próximo programa de Soplar sobre la herida. Muchas gracias. Soplar sobre la herida. Hacemos soplar sobre la herida Padre Jorge Oesterhel, Isabel Pisano. Edición Enrique Di Masi.